Listo. Ahí empezó a grabar. No sé si tienen alguna pregunta del tema anterior, si pueden mirar algo, si algo les queda dando vuelta, los temas anteriores, si quieren hacer una consulta. Algo que le haya quedado flotando ahí, que no entendieron, que quieren consultar. Si no, empezamos con la siguiente clase. Bueno, el tema que sigue es toda la parte de magnetismo y electromagnetismo. Y para ver al final le pongo qué aplicaciones se utilizan en estética, para que vean la relación que tiene. Pero al principio tengo que dar un poco de fundamento, qué son los imanes, qué es un campo magnético, qué es un electroimán, y a partir de eso, qué es lo que se mide, qué se utiliza del campo magnético, qué valores se utiliza, qué forma se mide, y a partir de eso, ustedes pues, cuando den aparatología aplicada van a utilizar los instrumentos. Yo solamente les doy una pequeña introducción de las técnicas y algunos ejemplos de aplicación, pero tienen para tener la idea de los conceptos generales relacionados a magnetismo y electromagnetismo. Cualquier cosa, abre el micrófono, me pregunta, me habla, si quiere que repita, si quiere que vuelva para atrás. Si no se ve el power, si se deja de ver, me cortan y me dicen, profe, no se ve, o pueden volver a empezar, no hay ningún problema. Me dicen cómo se ve. Se llega a ver la primera filmina. Profe. Bien, perfecto. Vamos a trabajar la parte, ahora les voy a explicar un poquito el tema de magnetismo y electromagnetismo y la relación que hay entre uno y el otro. Primero vamos a ver qué es cada concepto, qué es cada entidad. Magnetismo es la parte de la física que estudia y se relaciona con los fenómenos de atracción y repulsión que se dan en los imanes y los elementos materiales ferromagnéticos. ¿Qué son los materiales ferromagnéticos? Son un conjunto de materiales que son susceptibles a ser atraídos por fuerza por imanes o materiales como el hierro, acero, cobalto, níquel. Un segundito. ¿Y qué es el electromagnetismo? El electromagnetismo es la relación entre el magnetismo y la electricidad y está relacionada con los fenómenos magnéticos y cómo estos se manifiestan debido a la corriente eléctrica que circula en conductores, es decir, cables, conductores como el cobre, y bobinas eléctricas, que ya vamos a ver qué son las bobinas. Es un concepto general. Entonces, el magnetismo es una parte de la física que está relacionada con estos fenómenos de atracción y repulsión que se dan entre diferentes imanes, que los imanes para la heladera, por ejemplo, o otro tipo de imanes. Y también se producen en materiales ferromagnéticos que sean materiales que tienen hierro y se comportan como magnetos, como imanes de atracción y repulsión. Y el electromagnetismo es la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo, que cuando circula corriente eléctrica, que lo vamos a ver un poquito más adelante, se generan campos magnéticos. Si uno vuelve al imán, el imán como la Tierra misma, la Tierra, contiene dos polos, que se llama polo norte y polo sur, y en el medio la zona neutra. Estas zonas de los polos donde se genera la mayor atracción o repulsión entre diferentes imanes o entre un metal y un imán. Y la zona interna, la parte media, se llama zona neutra donde hay menos atracción. Entonces, ¿qué es el campo magnético? El campo magnético se produce debido a estos imanes.
¿Qué es? Es la zona cercana al imán donde se manifiestan o se observa el fenómeno magnético. Hace referencia a decir que cuando vos tenés un material o partículas que se acercan a un imán o a un campo magnético, le afectan fuerzas de atracción o de repulsión. Y estas se producen a mayor distancia. Más grande es el imán, o en su caso el electroimán, mayor va a ser la distancia donde se genere ese campo eléctrico, campo magnético, y mayor va a ser su intensidad. Acá están algunas imágenes de los campos magnéticos. Por ejemplo, esto es una barra magnética, un imán, donde se ven los dibujos de los flujos magnéticos, que son cómo se representa. Esto es bidimensional, pero realmente el campo magnético es tridimensional. Cómo se ve la barra magnética, cómo se ven los polos opuestos que se repelen, cómo se ven los polos que se atraen, cómo se ve una herradura magnético y el campo magnético de la Tierra, que sale de un polo y entra a otro polo. Tiene que imaginarse que el campo magnético es invisible, uno no lo puede observar ni intangible, no lo puede sentir. Uno siente el efecto o la acción que produce el campo magnético. Pero uno puede observar su forma cuando uno esparce limaduras de hierro, sería lo que es la viruta del hierro, y se lo pones en un papel y se le acerca un imán abajo. Y se van a generar que se alinean de tal forma, una forma muy especial, que salen como si fueran pequeñas flechas o que tienen cierto estilo de circunferencias, que salen de un lado y entran al otro. Esas son las imágenes. ¿Sí? Eso sería lo que se ve arriba. Si se tienen un poquito de imaginación, se ve como que salen de un polo y entran a otro polo. Y esto es lo que uno podría imaginarse como sería. Sale del polo norte y entra al polo sur. En sí, estas flechas se amplían según la intensidad del campo magnético, y estas que se ven que están inconclusas o cortas no es que estén cortadas, sino que se sigan ampliando, pero se cortan para que no seguir con la imagen, si no la imagen me llenaría toda la pantalla. ¿Se entiende hasta acá más o menos qué es un campo magnético? ¿Se lo pueden imaginar? Sí, profe. ¿O que es muy abstracto? Es bastante. Este campo magnético es invisible, pero se representa con estas líneas que se ven. Como dije recién, estas líneas salen del polo norte y entran al polo sur. Y donde mayor se juntan mayor cantidad de líneas o de líneas o flechas, mayor va a ser la intensidad del campo. Y cuando menor sean más espaciadas son estas líneas, el campo es más débil. Y siempre líneas de campo son cerradas, es decir, salen del norte y entran al sur. Como ustedes saben, los polos opuestos se atraen y los polos de iguales polos se repelen. Es decir, esta es una de las leyes de los polos de los imanes, que la atracción de los imanes o elementos ferromagnéticos, tenemos un polo norte y sur, los mismos polos se repelen y los polos opuestos se atraen. Y si yo rompo un imán o un electroimán, se van a generar de vuelta un polo sur y un polo norte. Y se hacen pequeños electroimanes o pequeños imanes. Acá se puede ver cómo se ven las líneas cuando se atraen, atracción, norte con el sur. Se ven las líneas que se combinan, que sale del norte y entran al sur del otro imán. Y las del norte, cuando están más cercanas, entran al sur del otro imán también. Es como que las atracciones de entrada entra por un norte y entra por el sur del otro imán.
o del norte del segundo imán entra al sur del primer imán. Eso cuando se atraen. Cuando se repelen, en este caso salió en una imagen, después le voy a cambiar porque está más la imagen esta, vas a ver que en este caso se repelen, está acá arriba. Es decir, la que está acá, que dice polos iguales se repelen, los campos es como que no se tocan, se chocan entre sí, y las flechas se evitan entre sí y no se dejan, y que lo que genera una fuerza de repulsión. A partir de estas líneas uno puede ya entender cómo darle un valor a estas intensidades de campo, que se llaman, esta intensidad de campo son los valores o las magnitudes que permiten cuantificar o saber la intensidad que tiene este campo magnético, que es lo que ustedes van a medir, lo que ustedes miden, que son las intensidades del campo magnético, es lo que ustedes van a generar en el tratamiento. Entre ellas tenemos dos tipos de medidas, que es el flujo magnético, que se representa por la cantidad de líneas que hay, es el conjunto de líneas de fuerza, y la unidad es Weber o Maxwell, que son unidades de flujo magnético. En este caso, mayor flujo, mayor líneas de fuerza, mayor va a ser el valor del flujo magnético. En este caso acá se va a ver el primer imán, que es mucho más potente, hay más líneas que se vean de campo magnético, entonces hay un mayor flujo magnético, y el de abajo tiene menos líneas, es decir, tiene menor intensidad de flujo magnético. Va a tener un campo magnético menor. Y la otra unidad, llamada densidad magnética o inducción, tiene que ver con la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesa una superficie. Representa la densidad, es decir, de la línea de fuerzas por donde parte el campo magnético, y esta la intensidad es la densidad de campo magnético por unidad de superficie, es decir, cuántas líneas de campo, cuánto flujo magnético pasa por una cantidad de área. Y la unidad que se utiliza es Tesla o Gauss, dependiendo en qué sistema están trabajando. Principalmente se mide en Gauss para hacer cuando son de alta frecuencia, y de baja frecuencia podemos tener Tesla. Y en este caso un Tesla es el flujo magnético es Weber, un Weber cada un metro cuadrado. Eso sería lo que sería Tesla. Y esta equivalencia dice que un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss, es decir, 100.000 Gauss. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? ¿Piensa que no entendieron? ¿Que es muy complejo? No. Bien. ¿Se acuerdan que yo al principio le dije que estamos magnetismo y electromagnetismo? ¿Qué relación hay entre la electricidad y el magnetismo? El magnetismo se produce principalmente por materiales como son naturalmente con propiedades magnéticas, como la magnetita. Pero uno puede producir campos magnéticos a partir de la electricidad. Y así la mayor parte de los elementos que tienen imanes, que son electroimanes, se producen por movimiento de corriente eléctrica, es decir, electricidad. Esta unión entre electricidad y magnetismo se llama electromagnetismo. A partir de un experimento que hizo esta persona, que es el experimento de Oster, él lo que hizo fue, pasó a través de un cable de cobre, una batería, conectó una batería, un FEM, puerto electromotriz, lo cual generó circulación de corriente eléctrica, energía de corriente eléctrica, y le colocó una brújula.
lo que descubrió que esa brújula se movía cuando circulaba electricidad. ¿Qué significa eso? Que este cable, cuando pasaba electricidad, generaba un pequeño campo magnético, por lo cual la aguja se movía. Porque la aguja de la brújula se direcciona con el campo magnético de la Tierra. Pero si vos le pasás un imán encima de una brújula o un electroimán, en este caso la brújula apunta para el norte del imán que ustedes le están utilizando. Cuando pasó electricidad por ese cable, generó un campo magnético y generó movimiento. Entonces, lo que se dedujo que cualquier corriente eléctrica que pasa por conductor genera a su alrededor un campo magnético. Y si yo lo quiero probar, como hicimos hoy, con virutas de hierro, vamos a ver que se generan como campos circulares alrededor del cable, que es la imagen que se ve acá. Y cuando yo corto el circuito, dejo de pasar corriente eléctrica, ese campo magnético desaparece. ¿Para dónde apunta ese campo magnético? Bien, esto se utiliza, se llama regla de la mano derecha, es que si tenemos un cable, se llama regla de la mano derecha, es cerrar la mano sobre un cable, donde el dedo gordo es por donde es la dirección de la corriente eléctrica, que va del polo positivo al polo negativo, y los dedos, que son los otros 4 dedos que nos sobran, sería la dirección o el sentido que tienen los campos magnéticos alrededor del cable. Por eso se generaba esta imagen. A partir de esto, luego se generaron lo que son los electroimanes. Los electroimanes son lo que más se utilizan en cualquier aparato de generadores de campos magnéticos, que principalmente se usa a partir del fundamento que la corriente eléctrica, al pasar por un conductor eléctrico, genera campo magnético. Pero si yo lo enrollo en forma así de resorte o de tirabuzón, que se llama solenoide o bobina, este campo magnético aumenta. Y depende de cuántas espiras. Espiras es el círculo que se genera. ¿Cuántas espiras tiene? Más espiras tiene y más corriente eléctrica yo le paso, más campo magnético voy a tener, más intensidad de campo magnético voy a tener. Voy a tener más flujo magnético y por lo tal va a tener mayor densidad de campo magnético, perdón. Y ahora, si yo además de pasarle a hacer, en este caso, un tirabuzón con el cable, que es de cobre, le coloco en el medio un hierro o un material ferromagnético, este núcleo magnético se llama, genera mayor flujo magnético y lo hace más potente. El núcleo magnético sería el hierro que pasa entre el solenoide. ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Se entiende todo esto? Sí, sí. Bien. Pero justo entró alguien. Seguimos. ¿Ninguna preguntita hasta acá? ¿No? Después hago un pequeño repaso de nuevo para que quede la idea. ¿Cómo se aplica en las terapias o en la cometología? Una de las ramas sería de la aplicación de los campos magnéticos se llama magnetoterapia, que principalmente se usa más en fisioterapia para tratamientos reumáticos, problemas crónicos musculares, pero se está usando actualmente en lo que es cometología. ¿Qué produce la magnetoterapia? ¿Qué efectos produce?
Un segundo. Los efectos que produce, se utiliza, es cambios químicos en los tejidos, generan estímulos en las terminaciones y fibras nerviosas y provocan trabajo para contraer en la contracción muscular, dado que uno al irradiar en este caso campo magnético sobre los músculos genera un estímulo directo en ellos. Principalmente se utiliza el espectro de baja frecuencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que son las frecuencias? Que era cuántos ciclos haces por segundo. Y se usan principalmente en baja frecuencia. Acá tengo una imagen de una aplicación. Mayormente las magnetoterapias son como anillos, donde el anillo es un solenoide, es decir, que está armado por algo así, y irradia campo magnético hacia el tejido o la parte de donde se quiere tratar. Principalmente se trata de colocar el miembro o la parte que uno quiere tratar lo más cercano a las caras del campo magnético, más que en el centro. ¿Cómo esto está relacionado con la parte fisiológica o bioquímica del organismo? Principalmente, esta actuación del magnetismo en la materia viva depende de que la materia está compuesta principalmente por elementos químicos que tienen iones o moléculas ionizadas, por lo cual están cargadas eléctricamente. Como la molécula de agua. La molécula de agua no es un ion en sí, pero está armada de tal forma que tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, cuando yo afecto con magnetismo al agua, este se orienta según el imán que yo le aplico, o sea, el electroimán que yo estoy aplicando, y cambia su sentido y su dirección. Entonces genera movimiento, por lo cual genera movimiento de sustancias dentro de la célula. También cuando el campo magnético es continuo, vamos a ver que hay diferentes tipos de campos magnéticos, como en la corriente eléctrica vía continua y alterna, acá también puede ser continua o oscilante o con interrupciones. Si uno tiene un campo magnético continuo, las sustancias ferrosas de hierro que tenemos en nuestro organismo se van a concentrar cerca del polo y entonces al concentrarse generan movimientos en los tejidos, principalmente las moléculas de hemoglobina que tenemos hierro en la sangre, que es hierro que es el transporte de oxígeno, va a generar movimientos de la sangre en determinadas direcciones y lo cual está relacionada con la vasodilatación en este caso de los capilares. También cuando uno aplica un campo oscilante o con interrupciones se producen todo el tiempo reorientaciones y desplazamiento de esas cargas. Entonces van a generar un movimiento continuo de estos iones dentro de los tejidos que uno quiere trabajar, tejido adiposo, tejido muscular o tejido epitelial. ¿Esto se entendió de esta parte? No sé si en química ya trabajaron la parte de iones, que la molécula de agua tiene una parte positiva y una parte negativa. Eso es lo que pasa en la cabeza de Mickey invertida, es una molécula de agua. Son los dos chiquititos, las bolitas chiquititas serían hidrógeno y la esfera más grande es un oxígeno. La molécula de agua es conocida como H2O. Se dice que es un dipolo. No sé si esto lo trabajaron en química. Sí, profe, lo trabajamos en química. Perfecto. ¿Vieron toda la parte de dipolo, de ion dipolo? ¿Eso vieron algo de eso? No, solamente vimos la química cosmetológica, digamos. Ah, Igual bien. la molécula de agua la tratamos como una molécula polar que genera puentes de hidrógeno también. Sí, exacto. Eso es lo mínimo que dimos. Bien. Bueno, con eso es suficiente. Las moléculas polares, polares, por lo general dice polares, pues tiene significa que tiene dos polos, polo positivo y polo negativo, por eso tiene que ver con polaridad. Entonces, en ese caso,
Las moléculas de agua son polares, por lo cual son afectados completamente por los campos magnéticos. Estos campos magnéticos se pueden aplicar de diferentes formas. Por ejemplo, se pueden afectar como un campo continuo, es decir, que siempre mantiene la misma polaridad, no cambia, siempre el norte-sur, que no cambia la polaridad del imán, o sea, del campo magnético, siempre tiene la misma constancia, por eso la línea que se ve constante ahí. O también puede ser campos alternos, donde son ondas sinusoidales, es decir, que suben y bajan todo el tiempo. Y entonces esta polaridad va cambiando totalmente según las ondas eléctricas que yo aplico, según la frecuencia que aplico. También pueden ser campos con pulsos, campos pulsados, que mantienen la misma polaridad durante un pulso, es decir, son todos pulsos positivos, sería polaridad positiva, polaridad negativa. Siempre mantiene durante la pulsación que se genera el campo magnético, la intensidad del campo magnético se pulsa y siempre genera la misma polaridad, el mismo movimiento de los iones. También pueden ser con variaciones intermitentes, con modalidad alterna o pulsada de forma continua o convolución de ráfaga o trenes, es decir, que son pulsaciones que... Ráfaga es decir que son pulsaciones que se mantienen un tiempo, se cortan y se mantienen y se cortan. De trenes es que van subiendo y bajando la intensidad todo el tiempo. Y las frecuencias más utilizadas, en este caso, serían el alterno o pulsado. En el alterno pulsado serían frecuencias fijas de 50 Hz, frecuencias fijas de 100 Hz, frecuencias variables de 1 a 100 Hz, frecuencias variables de 50 a 100, hasta 500 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz, que serían, acuérdense que los Hz son los ciclos que hay por segundo. Y la magnoterapia de alta frecuencia utilizando con kilohertz, es decir, 1000 Hz, hasta megahertz, que sería 100.000 Hz. Principalmente los aparatos, los instrumentos que utilizan los campos magnéticos, tienen un límite de energía, porque lo que yo mido para poder saber qué intensidad yo le aplico a la persona, mido la energía que genera estos campos magnéticos, que es lo que vimos hoy, que es Gauss, una de las medidas Gauss, o Tesla, en este caso son Gauss. Siempre tiene un límite de medida que es 100 Gauss de fábrica, pero puede haber algún instrumento que se usa más en fisioterapia que llega entre 150 y 220 Gauss. Y la intensidad depende del tipo de tratamiento. O sea, si es agudo, si es un tratamiento para hacer algún problema agudo, es de 50 Hz. Y unas cuestiones más intensas, más complejas, como ya en fisioterapia, que tiene que ver más con la parte de osteoporosis o la parte de reumatismo, o la parte muscular, o problemas musculares bastante complejos, ya se usa 100 Hz. Por eso principalmente se utilizan para poder medir estos Hz que se lo aplica, se usa un medidor gaussiano, un medidor de Gauss, que mide el campo magnético que se produce dentro de la espira, es decir, del anillo que vimos hoy. Y ahora se preguntarán, ¿qué aplicaciones hay en estética? En este caso hay algunas aplicaciones que es la parte de magnoterapia. No tiene tantas aplicaciones, por ejemplo, o se los combina con otros tratamientos como radiofrecuencia, infrarrojo, pero principalmente están relacionadas con el tratamiento de la celulitis, el acné, la rosácea, estrías, varices, arrugas. La celulitis, en este caso, cuando es celulitis edematosa, ya que el magnetismo ayuda a reducir los edemas que se están localizados. Entonces, en este tipo de celulitis que es compacta mixta, se suma a otro equipo como ultrasonido y lo que hace es disminuir el tamaño de las células adiposas que están hipertrofiadas para luego hacer
disminuir la celulitis, disminuir las células adiposas, uno puede generar un mayor tratamiento. También trabajan en diferentes tipos de acné, que sean inflamatorios, vulgar, conglobata, etc. Y permiten generar desinflamación de las células, obteniéndose una piel más lista para generar una extracción de, en este caso, de los pómulos o de las afecciones que se producen en la piel, o hacer otro tratamiento. También está relacionado con el tratamiento anti-age, que ayudan a reactivar y aumentar el metabolismo energético de la célula, lo que hace que al generar estos movimientos de cargas eléctricas dentro de las células, genera una reabsorción de los productos que se le aplica a determinados tejidos, y lo que hace aumentar la producción de colágeno. Esta como dije anteriormente, se los combina con otras terapias como radiofrecuencia, que lo vamos a ver en la próxima clase, y que mejoran la calidad de la piel y su tensión. Y también están muy relacionadas con el tratamiento de varices, que lo que hacen es, como hablamos recientemente, que como las varices contienen cierta cantidad, tienen sangre, en este caso son pequeños capilares o pequeños problemas de obstrucción, lo que hace al movimiento del campo magnético es desobstruir los sistemas venosos y mejorar la elasticidad de las paredes vasculares, es decir, de los vasos que generan el movimiento de la sangre. No sé si hay alguna pregunta de todo esto. ¿Quieren que repita algo, que pregunte algo? ¿Quieren preguntarme algo? No, profe, por ahora. ¿Cómo? No, profe, por ahora no. Ah, no, perfecto. ¿Se entendió todo perfecto? Una persona bastante... mucho silencio. Acuérdense de ponerme acá la asistencia al lado para después pasar la asistencia de ustedes. Pongan nombre y apellido y pregunten. La clase en sí no es muy larga, pero son temas complejos. Lo que entender que es campo magnético, que es un pulso magnético. Acuérdense la diferencia entre un pulso magnético, que es importante que lo vean, que es cuando, debido a la corriente que recuerden que teníamos corriente alterna y corriente continua, lo que va a generar que estos pulsos sean variables, vayan cambiando según la frecuencia que se le aplica, y esa frecuencia que se utiliza depende del tipo de tratamiento que se le aplica. Imagino por el silencio, o no se entendió nada, o estamos en otra. Sí, profe, lo poco que enganché entendí. Perfecto. Si quieren puedo revisar algo de vuelta para que no les quede que es un campo magnético. O sea, la diferencia entre magnetismo. También hay una terapia que se llama imanterapia, pero es más holística, no tiene fundamentos científicos que avalen esa, que en sí es colocar imanes con alta potencia sobre el tejido y generar diferentes campos magnéticos directos. Pero como no hay un instrumento que genere, que pueda medir esa cantidad de campo magnético o esa intensidad que se produce, no hay no hay un contraste científico atrás del mismo, no hay mucha investigación, entonces es más holístico. Pero también se usa tratamiento con imanes eh, colocados directamente en la piel. En vez de usar electroimanes, que en este caso es el que les mostré hoy, estos están acá. Profe, ¿puede volver a Sí, explicar lo de la parte de acné en conjunto con dale. el magnetismo? Bien. Yo la aplicación de estéticas, que esto en forma general está. Las aplicaciones estéticas se usan principalmente
se combinan con otro tipo de tratamiento. Principalmente sirven para tratar celulitis, acné, rosácea, estrías, varices y arrugas, que tiene que ver con el anti-age. La celulitis, ¿la celulitis o acné? El acné. Lo que hace este método de la magnoterapia, los campos magnéticos, lo que hace es desinflamar las células. Al generar movimiento continuo de las moléculas iónicas, en este caso de los iones que tenemos en las células, y del agua, lo que va a generar que se desinflamen las células. Y esto la hace la piel que esté más lista para generar determinadas extracciones o proceder a otro tratamiento. Cuando hablamos de celulitis, también se utiliza para reducir el edema, que el edema también es una lesión en el tejido. Al reducir el tamaño del edema, uno puede después trabajar con ultrasonido. Y así, en este caso 3 MHz, y así disminuir el tamaño de estas células adiposas. No sé si te sirve eso. Y la parte de anti-age, que es la parte de arrugas, lo que hace esta aplicación de campo magnético es aumentar el metabolismo de células, a generar movimiento continuo dentro de las células, de la membrana celular, y en este caso los diferentes metabolismos que se producen, de respiración celular o de producción de proteínas, lo que hace que mejora, al aumentar el metabolismo de las células, mejora la absorción de productos que uno está aplicando en el tejido. Y por lo cual, si este tratamiento está relacionado con colágeno, ayuda a aumentar la cantidad de colágeno del tejido epitelial. Y se combina con radiofrecuencia. Bueno, profe, entonces, ¿trabaja sobre el tejido o sobre la célula? Porque Trabaja creo que sobre trabaja todo, estimulando el tejido y... trabaja en todas las células. El campo magnético es una fuerza física que puede llegar hasta los huesos. Por eso depende de la intensidad Claro, que vos aplicás. de Eh, 10. Puede afectar, si vos generás, por ejemplo, 150 Gauss, por ejemplo, 200 Gauss, que se utilizan en los tratamientos mucho más extremos, puede hasta afectar Ajá. y puede generar cierta distrofia o generar que no se regenere el tejido óseo. Por lo cual, el problema que tiene lo que es el electromagnetismo y el magnetismo aplicado a la fisioterapia es saber medir bien la intensidad de campo que vos estás produciendo. Por eso se usan medidores de campo magnético. Pero puede llegar hasta los huesos. Depende de la intensidad del campo magnético y la capacidad que tiene de generar este movimiento dentro de las células. Vos pensás que la célula está compuesta por muchas sustancias iónicas o sustancias polares que están afectadas, se reorganizan y direccionan todo el tiempo. Y cuando vos generás un pulso magnético, lo vas reorganizando todo el tiempo. Se van moviendo por un lado para el otro, por un lado para el otro, y eso va a generar movimiento dentro de la célula, el metabolismo celular. Bien, profe, listo. ¿Se entendió más o menos? Gracias. Sí, sí, quedó. Perfecto. A ver, ¿alguna preguntita más? ¿Quieren consultar sobre esto? Cuando yo le hablo, les digo que los campos magnéticos se mueven en pulso, es decir, que el campo magnético cuando tiene un imán es constante todo el tiempo. Lo que tiene los electroimanes, cuando se corta la corriente eléctrica, esos campos magnéticos van aumentando disminuyendo su intensidad, van cortándose o se van activando. Entonces van generando, según cómo se va cortando y cambiando la intensidad de ese campo magnético, van cambiando los pulsos y generan estas figuras que vemos acá. Si es constante, no tenés pulso, es una intensidad constante, por eso que es igual a un campo magnético clásico. Siempre mantiene la misma polaridad, norte y sur. Ahora, cuando es alterno, esas polaridades cambian todo el tiempo y además, al cambiarse, cambian su intensidad y genera ese tipo de onda. Y cuando son, en este caso, intermitentes, cuando se corta la corriente eléctrica dentro del sistema, estos pulsos que se generan se van cortando y periódicamente, por supuesto, o pueden ir cambiando poco a poco la intensidad.
sé si se entiende la idea de pulso magnético. Bien, ¿alguna preguntita o Profe, consulta? entonces el pulso magnético funciona como los pulsos del corazón, digamos, variando en intensidad según el estímulo que nosotros queremos generar. Claro, sería, depende de la frecuencia. La frecuencia te permite saber el estímulo. Vos tenés, manejar la frecuencia que vos manejás y además manejás la intensidad que es el amperaje, la corriente eléctrica. Porque todo se maneja con corriente eléctrica. Entonces, si vos cambiás el amperaje, los pulsos van a ir variando. Y además tienen los aparatos tienen para que ese tipo de transmisión sea intermitente o continua, es decir, que mantenga el pulso todo el tiempo o que se vaya cortando el pulso. Entonces, la cadena se llama en forma de tren, que dice acá en este caso que son modalidades alternas, que son de ráfaga o trenes, son esos tipos de impulso, que las variaciones son intermitentes, es decir, que el aparato lo que te hace, te va cortando y te va haciendo diferentes ráfagas de propagación de pulso. Va cortando y genera una ráfaga, corta y hace una ráfaga. Esa ráfaga puede ser de la misma intensidad durante la sesión o puede ir cambiando. Lo mismo con los electrodos, pasa lo mismo cuando le pasan corriente eléctrica sobre los tejidos. Tiene el mismo fundamento. No sé si se entendió la idea. Yo, tranqui. Genial. ¿Alguna consultita más de esto? ¿Algo que quiera volver a explicar? Si me dicen que voy muy rápido, me dicen voy un poquito más despacio, no hay problema en eso. Bueno, son temas medio densos de entender, complejos, pero se puede repetir algo. Pregunto, ¿este tema lo pasó o...? No, este tema no. Recién ahora lo terminé de armar, porque hice unos recortes, y lo tengo que pasar por el tema anterior, para que la lectura. La mayor parte de la lectura, de lo que ustedes necesitan leer, yo siempre se los escribo en el Power, para que tengan una mejor guía. Por eso está bastante escrito, tiene mucha información el Power. Bueno, Porque los libros que hay sobre estos temas a veces son demasiado detallistas o van más para el lado de la física o van más para el lado de la fisioterapia. Entonces, se pasan los temas. Entonces hay que ir recortando el tema. bueno. Pero la idea es tenerlo para este fin de semana, que tengan todo ya el apunte y el libro que les sirva. El libro lo voy a subir, pero les tengo que decir qué páginas tendrían que leer para no leer todo el libro. Un libro bastante grande. No sé si pudieron leer algo, estuvieron leyendo algo de los temas anteriores. ¿Qué les va apareciendo todo? Muy complejo, muy difícil. Yo sinceramente poquito porque estaba terminando de ponerme al día con las otras materias que había que entregar, pero que tuvimos trabajos Mm, prácticos e integradoras. Pero Bien, bueno, por ahí en clases voy escuchando, voy tomando nota de lo que me resuena o de lo que siento que tengo que anotar y después me pondré bien a estudiar y a leer con los powers o con el texto que envíe del libro, digamos. bien, perfecto. Sí, sí, la idea es, clases no son muy largas, se dan cuenta que a veces tardamos un poquito más no nos lleva casi la hora y algo, pues la idea es que ustedes utilicen este tiempo también para preguntarme y consultar sobre los temas anteriores. Por eso yo siempre dejo abierto utilizar el tiempo. Como no nos vemos en clase, no pueden sacar ninguna consulta, preguntarme nada, pues no voy para el instituto. La idea es utilizar siempre 10 minutos, más o menos 10, para que ustedes me pregunten, saquen las dudas, o si tengo que volver a recapitular algún tema anterior,
Pues yo sé que las clases virtuales son totalmente diferentes que las presenciales y son mucho más complejas de entender. No es lo mismo, lamentablemente. Pero la idea es que si pueden utilizar este tiempo para preguntarme, no hay problema. Aunque sea una pregunta muy, que parezca a usted que sea tonta, o una pregunta muy, muy superficial, o una pregunta que no está, que sea algo muy sencilla para que ustedes piensen que es algo muy sencillo para mí, pero o muy fácil, pero necesitan sacarse esa duda, no, no tengan preguntas, no hay ningún problema. Para eso estoy. Bueno, si no hay ninguna preguntita más, me parece que lo dejamos acá. Pongan los presentes ahí en el chat, así yo paso la lista. Y en este fin de largo me pondré a revisar lo que es la plataforma, a ver si la puedo hacer funcionar y tratar de dejarles todo el material para que vayan repasando. La semana que viene daríamos toda la parte de radiaciones ionizantes, no ionizantes, la parte de radiofrecuencia y ultrasonido, que son las otras aplicaciones que ustedes van a ver en patología aplicada. La idea de este curso es que ustedes vean lo básico, no lo básico, sino los conceptos generales que se relacionan a la aparatología específica. Por eso es aparatología elemental y instrumental. ¿Sí? Por eso no vemos tanto los instrumentos. Por eso hay una materia específica para ver cada instrumento, cada aparato y cómo se aplica y en qué forma se aplica. Espero un poquito que estén todos los apellidos. Perfecto, profe. O sea que si la plataforma no anda o no funciona para el fin de semana, Yo por ahora voy a o sea, subir todo, por ahora que voy a ir probando plataforma. Voy a subir la plataforma y voy a subir por los dos grupos que yo estoy. Todo lo que trabajamos en clase, tanto el video que estamos grabando ahora, como ajá, también déjame presentar, como la bibliografía. Y también voy a dale, subir a genial. la plataforma para que ya se vayan acostumbrando a la plataforma. No sé Bien, si ya bien, algún bien. profesor más subió ya o docente pues subió más, está utilizando la plataforma. Por las dudas. Sí, no, creo que no. Bien. Sí, porque es muy nueva Sí. y tiene bastantes errores, así que, pero la idea ahí, Claro, la plataforma es la misma donde había que inscribirse a las materias. claro, es la que le enviaron que se lo guiaron y se escribieron, sí. Claro, Que, bueno, hubo personas que todavía no pudieron ingresar porque estaban mal cargados los DNI, pero digamos desde el lado de la plataforma. Por las dudas le informo eso porque ya, o sea, ya le avisamos a Marcela sí, esta semana. perfecto, bien, bien. Por eso por ahora subo la plataforma, pero también Nomás subo a los grupos, hasta que a los grupos por las dudas. esté todo Dale, regularizado, que esté todo cargado. ¿Sí? dale, bárbaro, genial. También les voy a subir, bueno, les subí ya los dos videos de las dos clases anteriores y después les mando el link sería del canal. O sea, yo hice un canal para que estén todas las clases armadas. Entonces de ahí pueden directamente entrar al canal y ya tienen los videos ya cargados. Bárbaro. Perfecto, profe. Perfecto. Perdón, profe, mi hermano gritando. No hay problema, no hay problema. Yo tengo mis perros acá, pero no están durmiendo, pero si no están toreando y golpeando o molestando. No hay problema. Bárbaro, genial. Buen fin de, profe. Buen fin de todo. Que Gracias, tengan buen fin de. lindo fin de y Chau, unas chau. buenas noches. Adiós. Gracias. Chau. Gracias, igual. Chao, Alguien acá, chao, profe, gracias. alguien acá.